Mi nombre es Cecilia Gómez. Desde que estaba yo pequeña, yo me acuerdo que mis padres nos enseñaron a creer en Dios. Pasé por muchos sufrimientos, empecé con depresión, empecé a pasar cosas que ahora entiendo que un niño no debe de pasar. Aún estando así de pequeña miraba el sufrimiento de adultos y yo decía, ¿por qué si creen en Dios? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Para qué venimos a este mundo a sufrir? Entonces Dios no existe. Así fui creciendo con todas las cosas que yo estaba viviendo desde que me acuerdo. Tenía mucha tristeza en mi corazón, odio, coraje. Y siempre preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios me trajo? ¿Para qué Dios permitió que yo naciera? Si iba a venir a sufrir. Entonces, siempre volteaba al cielo y decía, Dios, ayúdame. No quiero vivir esta vida. No quiero seguir viviendo así. Y si esta vida voy a tener, entonces, mátame, no quiero vivir, llévame. O entonces yo pensaba, me mato, porque era muy raro que yo viera personas felices a mi alrededor. Y si veía como mis padres felices, de repente en un momento, en otro, pero no era una felicidad constante. Entonces siempre mis abuelos, todos, yo decía, ¿por qué sufren tanto? Y yo también. Me acuerdo una vez que yo estaba desesperada, frustrada, ya no aguantaba más. Llegué a la iglesia y así no podía contener el llanto. Y yo volteaba y yo veía a la persona hablando y yo decía, son puras palabras, porque mi vida está destruida, está destrozada. Entonces hablé con Dios y le dije, Dios, ya no quiero más. Me acuerdo que llegué, estaba empapada en llanto, llorando, porque ya no soportaba más. Me acuerdo desde ese día me decepcioné y dije, Dios no existe. Después busqué otra iglesia, empecé a ir a otra iglesia. Escuchaba la palabra, pero no entendía, porque desde el principio no me habían enseñado a leer la Biblia, a leer las promesas de Dios que ahora conozco. Yo llegaba a la casa igual, los mismos problemas de siempre, me sentía vacía. Me di cuenta que no quería perdonar a las personas que me habían lastimado. Tenía problemas de depresión, miseria, en la miseria total, tristeza. Yo no sabía lo que era sonreír. Mi vida estaba destruida en todos los aspectos, especialmente en la vida sentimental. Igual no tenía dinero, no tenía carro, no tenía trabajo. Totalmente estaba destruida en todo. Estando en la Iglesia Universal me cansé. Empecé a escuchar, tomé la decisión de escuchar y obedecer. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es practicarlo. Entonces tomé la decisión de practicar lo que estaba escuchando. Ahí fue cuando Dios empezó a hablar más conmigo por medio de su palabra. Empezó a mostrarme sus promesas, todo lo que yo podía recibir si yo tomaba la decisión de obedecerlo. Empezó a cambiar mi vida. De poco a poco pude perdonar. Lo que aprendí fue que el perdón no sale de querer perdonar, es practicar, así como todas las cosas que dice Dios en su palabra, practicar. Y entonces fue cuando empecé a ver sus promesas en mi vida realizadas. Cuando recibí el Espíritu Santo, Él cambió todo en mi vida. Cambió mi manera de pensar, cambió mis actitudes,
cambió todo, todo. Tengo paz, tengo tranquilidad, ahora soy feliz, tengo todo, estoy feliz completamente. Para mí el Espíritu Santo ha sido el tesoro más grande que he podido recibir. Ahora creo en el Dios vivo y poderoso que predican en la Iglesia Universal. Ahora estoy feliz, tengo mi matrimonio restaurado, tengo mi esposo que me acabo de casar, algo que yo no creía, mi vida económica, tengo mi trabajo, tengo carro, no tengo ninguna necesidad de nada. Dios se encarga de todo en mi vida. Ahora ya no vivo frustrada, sé que Dios existe y uso mi fe en su palabra y tengo todo lo que Dios me da.